Me despertó el sonido de un mensaje a las 5:12 de la mañana. A mi edad, uno aprende a reconocer la diferencia entre los ruidos normales y los que anuncian algo que cambiará la vida. Aquella vibración corta, temblando sobre la mesa de noche, no sonó como un mensaje cualquiera. Sonó como una despedida. Abrí los ojos lentamente. La casa estaba oscura y silenciosa. Afuera todavía no amanecía. El reloj de la cocina hacía ese pequeño clic metálico que siempre me acompañaba en las madrugadas de insomnio. Tomé el teléfono con las manos dormidas. Era de mi hijo Daniel. La boda es mañana. Vacié tu cuenta y tomé las llaves. Adiós. Leí el mensaje 3 veces. Después apoyé el teléfono sobre mi pecho y me quedé mirando el techo. No lloré. Eso fue lo primero que me sorprendió. Durante años pensé que el dolor verdadero llegaría como una tormenta. Gritos, lágrimas, un derrumbe imposible de detener. Pero no, el verdadero dolor llegó como silencio, como una habitación vacía donde algo importante acababa de desaparecer. Me levanté despacio y caminé hasta la cocina descalza. Preparé café como cada mañana, 2 cucharadas de azúcar, un poco de canela, la misma taza beige de siempre. Las manos me temblaban apenas. Daniel era mi único hijo. Lo había criado sola desde los 9 años, cuando su padre decidió que otra vida le parecía más interesante que la nuestra. Yo trabajé durante décadas cosiendo vestidos para otras mujeres, mientras el mío propio se iba llenando de remiendos invisibles. Nunca me quejé. Daniel creció rodeado de cuidados, tal vez demasiados. Siempre tuve miedo de que sintiera el abandono de su padre, así que pasé años intentando llenar todos los vacíos antes de que él pudiera notarlos. Le pagué estudios que nunca terminó. Le ayudé con deudas que jamás explicó. Incluso cuando comenzó a desaparecer durante semanas enteras, yo seguía dejándole comida en recipientes dentro del refrigerador, como si todavía fuera un muchacho cansado que volvería a casa tarde. Hace 6 meses conoció a Clara. Desde entonces hablaba rápido, sonreía demasiado y evitaba mirarme directamente a los ojos. El amor cambia a las personas, me decía mi vecina Teresa cuando yo mencionaba mis dudas. Pero aquello no parecía amor, parecía prisa. Mientras el café hervía, abrí la aplicación del banco. La cuenta estaba vacía. Casi 40 años de ahorro habían desaparecido durante la madrugada. Observé la pantalla sin moverme. Luego miré por la ventana. El cielo comenzaba a aclararse apenas, con ese color gris azulado de las mañanas tristes. Y entonces hice algo extraño. Me reí suavemente. No de felicidad, no de locura. Fue una risa pequeña y cansada, como la de alguien que por fin entiende una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. Porque Daniel creía haber tomado todo, pero las llaves que se llevó no abrían nada. Nadie sabía que hacía 2 años yo había vendido aquella casa antigua después de sufrir una caída en las escaleras. Nadie sabía que el dinero verdadero estaba protegido en un fideicomiso sencillo que mi abogado insistió en crear cuando comenzó a notar ciertas ausencias sospechosas de Daniel. Mi hijo pensaba que seguía siendo la mujer ingenua que firmaba papeles sin leerlos. No sabía que el miedo también enseña. No sabía que las mujeres que pasan años sobreviviendo aprenden a guardar silencios estratégicos. Tomé mi café y me senté junto a la ventana. No sentía victoria. Eso es importante decirlo. Cuando una madre descubre que su hijo ha confundido amor con acceso, no existe victoria posible. Solo existe una tristeza muy vieja. Recordé la última vez que Daniel me abrazó sin pedir nada a cambio. Debía tener 17 años. Había llovido toda la tarde y él llegó empapado después de perder un partido de fútbol. Entró furioso, tiró la mochila al suelo y luego, sin decir una palabra, apoyó la cabeza en mi hombro mientras yo cocinaba sopa. A veces creo que esa fue la última vez que tuve realmente a mi hijo. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. No intentes buscarme. Necesitamos empezar nuestra vida. Necesitamos. Esa palabra dolió más que el robo. Porque entendí algo terrible. Daniel ya había contado nuestra historia como si yo fuera un obstáculo del que debía escapar. Apagué el teléfono. Después terminé mi café lentamente mientras el sol comenzaba a entrar por la cocina. Y por primera vez en muchos años, dejé de buscar excusas para alguien que había dejado de verme como madre mucho antes de aquella madrugada. El sonido de las llaves cayendo sobre mi mesa todavía vive en mi memoria. Fue 3 días después del mensaje. Daniel apareció cerca del mediodía, justo cuando yo terminaba de regar las plantas de la pequeña terraza. Llevaba la misma chaqueta gris de siempre, pero algo en él había cambiado. Ya no caminaba como un hijo entrando a casa.
Caminaba como alguien que viene a reclamar algo que cree suyo. No lo abracé. Él tampoco intentó hacerlo. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos en silencio, como dos personas que compartían recuerdos, pero ya no confianza. «Mamá», dijo finalmente, «tenemos que hablar». Asentí despacio y le señalé la silla frente a mí. Había imaginado muchas veces ese momento. Pensé que gritaría. Pensé que le preguntaría cómo pudo vaciar mis cuentas después de todo lo que hice por él. Pero cuando lo tuve enfrente, tan nervioso y tan incapaz de sostenerme la mirada, sentí algo diferente. Cansancio. Ese tipo de cansancio que llega cuando uno lleva años intentando no ver la verdad. Daniel dejó un pequeño llavero metálico sobre la mesa. «Las llaves de la casa. Clara dice que deberíamos empezar de cero», murmuró. «Ya tenemos el dinero que necesitábamos». Observé las llaves sin tocarlas. Todavía tenían el pequeño listón azul que yo había atado hacía años para encontrarlas más fácilmente dentro del bolso. De pronto recordé a Daniel de niño, escondiéndose detrás de mis piernas cada vez que escuchaba truenos. Recordé sus manos pequeñas sujetando mi delantal mientras yo cocinaba. Recordé cuánto miedo tenía de que el mundo le hiciera daño. Y comprendí algo doloroso. En mi intento de protegerlo de todas las heridas, nunca le enseñé que otras personas también podían sangrar. «¿Ya se casaron?», pregunté con calma. Él asintió. «Ayer por civil». La palabra ayer quedó suspendida entre nosotros. Ni siquiera me había invitado. Ni siquiera quiso que estuviera presente. Daniel comenzó a hablar rápido después de eso, como si hubiera ensayado un discurso durante días, que necesitaban independencia, que Clara quería abrir un negocio, que él estaba cansado de sentirse controlado, que el dinero algún día sería suyo de todas formas. Esa frase atravesó algo dentro de mí, no porque hablara del dinero, sino porque revelaba una idea mucho más profunda. Mi hijo había dejado de verme como persona. Para él, yo me había convertido lentamente en una herencia que todavía respiraba. Y quizás eso no ocurrió de repente. Quizás comenzó años atrás, cada vez que yo resolvía problemas que él debía enfrentar solo. Cada vez que confundí ayuda con amor. Cada vez que callé para evitar perderlo. Daniel seguía hablando, justificándose, evitando silencios. Pero yo ya no escuchaba las palabras. Escuchaba el vacío detrás de ellas. Cuando terminó, tomó aire y señaló las llaves. «Supongo que quieres recuperarlas». Entonces sonreí suavemente. No con ironía, no con crueldad, solo con la tristeza tranquila de alguien que finalmente deja de esconderse de la realidad. Tomé el llavero entre los dedos y lo observé unos segundos. «Estas llaves no abren ninguna puerta, Daniel». Él frunció el ceño. «¿Qué?», le expliqué despacio. 2 años atrás, después de mi caída en las escaleras, vendí la casa silenciosamente. Mi abogado insistió en que me mudara a un lugar más pequeño y seguro. La escritura ya no estaba a mi nombre desde hacía mucho tiempo. Daniel parpadeó varias veces, confundido, después incómodo, finalmente avergonzado. «¿La vendiste?», susurró. Asentí. Y el dinero importante nunca estuvo en esa cuenta. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Pesado, quieto, humano. Mi hijo parecía un hombre perdido dentro de sus propias decisiones. Por primera vez desde que llegó, dejó de actuar como alguien seguro de tener razón. Se veía pequeño, muy pequeño, y aún así no sentí deseo de humillarlo, porque una madre puede dejar de proteger, pero nunca aprende del todo a disfrutar el dolor de su hijo. Daniel bajó la mirada hacia sus manos. Clara pensó que... «No culpes a Clara», lo interrumpí con suavidad. «Las decisiones siempre encuentran una mano dispuesta a firmarlas». Sus ojos se llenaron de algo parecido al miedo, tal vez porque comprendió que yo ya no discutía. Y cuando una persona deja de discutir, a veces significa que también dejó de esperar. El viento movió lentamente las plantas de la terraza. A lo lejos alguien reía en la calle. La vida seguía avanzando con una normalidad casi cruel. Daniel levantó la vista otra vez. «¿Y ahora qué va a pasar?». Lo miré largo rato antes de responder, y descubrí algo inesperado dentro de mí. Ya no quería castigos. Ya no necesitaba explicaciones. Solo quería paz. «Ahora, hijo, vas a aprender que hay puertas que el dinero nunca puede volver a abrir». Después de aquella conversación en la terraza, Daniel dejó de llamarme durante varias semanas. No discutimos. No hubo escenas dramáticas ni despedidas violentas. Solo silencio. Un silencio lento y pesado que comenzó a instalarse en mi vida como el polvo sobre los muebles que ya nadie usa. Y fue precisamente en ese silencio donde entendí quién era realmente mi hijo.
Los primeros días todavía esperaba mensajes. Me sorprendía mirando el teléfono cada vez que vibraba. Parte de mí seguía creyendo que él aparecería arrepentido, dispuesto a decir que todo había sido un error terrible, provocado por el miedo, por la presión, por la inmadurez. Las madres somos expertas en fabricar excusas para proteger lo que amamos, pero el tiempo tiene una manera silenciosa de quitarle maquillaje a la verdad. Una tarde fui al supermercado del barrio. Nada importante. Pan, arroz, un poco de té. Mientras esperaba en la fila, escuché mi nombre detrás de mí. Era Teresa, mi vecina. Su expresión cambió apenas me vio. Esa clase de expresión cuidadosa que usan las personas cuando saben algo doloroso y no están seguras de si deberían decirlo. ¿Estás bien, Elena?, preguntó despacio. Sonreí automáticamente. Llevaba años haciéndolo. Claro. ¿Por qué no habría de estarlo? Teresa dudó unos segundos antes de hablar. Vi a Daniel hace unos días. Sentí algo pequeño endurecerse dentro de mi pecho. No respondí. Estaba mostrando fotos de la boda, continuó. Dijo que por fin podía empezar la vida que merecía. La frase quedó suspendida entre nosotras. La vida que merecía. Como si yo hubiera sido un peso. Como si amarme hubiese sido una carga. Esa noche no lloré tampoco. Solo me senté en la oscuridad de la sala y observé las sombras moverse lentamente sobre las paredes. Entonces comenzaron a regresar recuerdos que durante años había preferido ignorar. Pequeñas escenas, pequeños silencios, pequeñas heridas. Recordé el día en que Daniel tenía 15 años y fingió necesitar dinero para libros escolares. Después descubrí que había comprado un reloj costoso para impresionar a unos amigos. Recordé cómo evitaba visitarme cuando perdió su empleo, pero aparecía inmediatamente cuando necesitaba ayuda para pagar algo. Recordé todas las veces que prometió acompañarme al médico y canceló a último momento. Y recordé algo aún más doloroso. Yo siempre entendía, siempre justificaba, siempre minimizaba. Está estresado. Es joven. No sabe manejar sus emociones. Pasé tantos años intentando conservar la imagen del hijo amoroso que terminé negando al hombre que realmente tenía enfrente. Eso fue lo más difícil de aceptar. No que Daniel me hubiera quitado dinero, sino que llevaba años quitándome algo más importante: tranquilidad, dignidad y verdad. A veces el amor mal entendido convierte a las madres en testigos silenciosos de su propia tristeza. 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era Clara. Su voz sonaba cansada, muy distinta a la seguridad fría con la que hablaba antes. «¿Daniel no está bien?», dijo sin rodeos. No pregunté detalles. Ella suspiró. El dinero se fue más rápido de lo que pensábamos. El negocio no salió bien. Y ahora él está diferente. Cerré los ojos. Por un instante imaginé a mi hijo sentado en algún lugar, finalmente enfrentando consecuencias que yo ya no podía absorber por él. Y aunque me dolió, también comprendí algo importante. Rescatarlo otra vez no sería amor, sería impedirle crecer. Clara guardó silencio unos segundos antes de hablar de nuevo. Creo que él pensaba que siempre habría otra oportunidad contigo. Esa frase me acompañó durante días, porque tenía razón. Daniel vivió creyendo que mi paciencia era infinita, que mis límites nunca llegarían, que una madre siempre perdona antes incluso de recibir disculpas. Y quizás yo misma le enseñé eso. Esa noche abrí una vieja caja de fotografías guardada en el armario. Vi imágenes de cumpleaños, vacaciones sencillas, tardes en parques donde Daniel sonreía abrazándome con fuerza. Me quedé mirando una foto en particular. Él tendría unos 8 años. Había perdido un diente y sostenía orgulloso una pequeña bicicleta roja que compré después de trabajar horas extra durante meses. En la foto, yo lo observaba como si mi vida completa estuviera allí. Y tal vez lo estuvo. Pero las personas cambian, el amor cambia, y a veces la verdad más dolorosa no es descubrir que alguien nos utilizó. La verdad más dolorosa es descubrir cuánto tiempo llevábamos sabiendo, en silencio, que algo dentro de esa relación ya estaba roto. Apagué la luz del salón y respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo dejé de preguntarme cómo recuperar a mi hijo, y empecé a preguntarme cómo recuperarme a mí misma. La terraza era pequeña. Tan pequeña que apenas cabían 2 sillas de hierro, una mesa redonda y las macetas que había rescatado de la antigua casa antes de venderla. Pero con el tiempo, aquel rincón se convirtió en el único lugar donde mi corazón dejaba de sentirse apretado. Cada mañana salía con una taza de café caliente y me sentaba a escuchar el ruido lejano de la ciudad despertando, los vendedores abriendo negocios, los perros ladrando,
el viento moviendo lentamente las hojas secas. Durante años viví pendiente de las necesidades de otros, primero de mi esposo, después de Daniel, siempre atenta, siempre disponible, siempre lista para resolver problemas antes de que explotaran. Y en medio de todo eso dejé de escucharme. No ocurrió de un día para otro. Las mujeres como yo desaparecen lentamente, un poco en cada sacrificio, un poco en cada silencio, un poco cada vez que confundimos amor con renunciar a nosotros mismos. La terraza fue el primer lugar donde entendí eso sin sentir culpa. Una tarde de otoño, mientras regaba las plantas, sonó el teléfono. Era Daniel. Me quedé mirando la pantalla varios segundos antes de responder. Su voz sonaba cansada, más adulta, como si finalmente hubiera descubierto que la vida no siempre suaviza las caídas. «Hola, mamá». No respondí enseguida. No por crueldad, solo porque necesitaba reconocer quién era yo ahora antes de volver a escuchar quién era él. «Hola, Daniel». Escuché un suspiro al otro lado. Después silencio. Mi hijo, el mismo que siempre encontraba explicaciones rápidas para todo, parecía no saber qué decir. Finalmente habló. «Quería saber cómo estás». Aquella pregunta sencilla me golpeó más de lo esperado, porque durante mucho tiempo nadie me preguntó eso de verdad, ni siquiera yo misma. Miré las macetas alineadas junto a la pared. Algunas habían sobrevivido al invierno, otras no. Y pensé que las personas se parecen mucho a las plantas. Algunas florecen con cuidado, otras se marchitan intentando sobrevivir en lugares donde nunca reciben luz suficiente. «Estoy en paz», respondí con calma. Otra pausa. Luego escuché algo que jamás imaginé oír de su boca. «Lo siento». Cerré los ojos lentamente. No era una disculpa perfecta. No venía acompañada de grandes explicaciones ni lágrimas dramáticas, pero sonó real. Y eso bastaba. Daniel comenzó a hablar despacio. Me contó que el matrimonio no era como imaginaba, que el dinero desapareció rápido, que había pasado meses culpando a todos menos a sí mismo. «Pensé que crecer era hacer lo que quería», admitió. «Pero creo que solo estaba huyendo de responsabilidades». El viento movió suavemente las cortinas detrás de mí. Por primera vez en mucho tiempo, escuché a mi hijo hablar sin arrogancia, sin exigencias, solo cansado de sí mismo. Y aún así, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no sentía aquella necesidad desesperada de salvarlo, porque finalmente comprendí que amar a alguien no significa convertirse en el suelo que evita todas sus caídas. A veces amar también significa apartarse, dejar espacio para que la vida enseñe lo que nosotros nunca pudimos. «No sé si algún día puedas perdonarme», dijo en voz baja. Miré el cielo anaranjado sobre los edificios. Durante meses pensé mucho sobre el perdón. La gente habla de él como si fuera una puerta que se abre de repente. Pero no, el verdadero perdón se parece más a una ventana pequeña. Entra despacio, sin ruido, solo cuando el dolor deja de ocupar toda la habitación. «Ya no quiero vivir enojada, Daniel», respondí, «pero tampoco volveré a vivir olvidándome de mí misma». Él guardó silencio. Y creo que entendió, porque los límites también pueden ser una forma de amor. Nos despedimos pocos minutos después, sin promesas, sin dramatismo. Cuando terminé la llamada, me quedé sentada observando la terraza en silencio. El aire olía a tierra húmeda. Una vecina reía en algún apartamento cercano, y por primera vez en décadas sentí algo extraño y hermoso dentro de mí. Ligereza. No porque mi historia hubiera tenido un final perfecto, sino porque finalmente había dejado de sostener relaciones que me vaciaban mientras fingía llamarlo amor. Tomé mi café ya frío y sonreí suavemente. La vida no me devolvió el tiempo perdido, no borró las heridas, no convirtió a mi hijo en el hombre que soñé, pero me devolvió algo más importante. Me devolvió mi voz. Y descubrí que una mujer puede sobrevivir muchos años siendo ignorada, hasta que un día aprende el inmenso valor de escucharse a sí misma.